Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Rodal y es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio educativo con la serie Leamos un libro, ¿cómo influye en la salud mental? Y para comenzar la reflexión, les invito a participar en la siguiente pregunta que está apareciendo en sus pantallas a través de nuestras redes sociales. Elemento clave para reconstruir el tejido social a través de la lectura. Inciso A, comunidad. Inciso B, diálogo. Inciso C, participación. Inciso D, encuentro social. Inciso E, creatividad. Más adelante leeremos las respuestas. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende MX, realiza y transmite los seminarios virtuales que integran esta serie mediante las redes sociales de las instituciones que participan. Agradecemos a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, que colabora con el Fondo de Cultura Económica a través del programa de fomento a la lectura al rescate de los sueños, por su apoyo en la propuesta y el desarrollo de los contenidos, así como en la gestión para hacer posible la presencia de las y los ponentes que nos acompañarán en este espacio. En este seminario hablaremos sobre cómo fomentar la reconstrucción del tejido social a través de la lectura, con el propósito de reconocer la importancia de la lectura en colectivo y desde la comunidad para fortalecer la reconstrucción del tejido social. ¿Qué opinan sobre este tema? Les invito a participar con las preguntas que están apareciendo en su pantalla a través de Mentimeter. Pregunta 1. Menciona en una frase qué es el tejido social. Pregunta 2. Con base en tu experiencia, menciona en una palabra un elemento clave para reconstruir el tejido social. El código QR está en pantalla y en el chat de comentarios encontrarán el enlace para ingresar a esta actividad. Más adelante revisaremos las respuestas. La reconstrucción del tejido social es un proceso crucial para consolidar las conexiones sociales y promover la unión en momentos difíciles. Implica reactivar la confianza, la comunicación, los acuerdos entre los miembros de la comunidad. Una de las herramientas para lograr este objetivo es la lectura, ya que fomenta la empatía, el pensamiento crítico y la comprensión de realidades diversas. Promover la lectura en una comunidad fortalece el tejido social y con ello el intercambio de ideas, la construcción de la identidad y la creación de un ambiente de solidaridad. Estas acciones están encaminadas a mejorar la convivencia, la armonía y aumentar la calidad de vida, fomentando una mayor empatía entre los individuos. Para apoyar los contenidos sobre el tema, les compartimos algunos recursos educativos digitales. Estos materiales forman parte de la plataforma Nueva Escuela Mexicana Digital y están disponibles a través del enlace que aparece en la sección de comentarios y en el código QR que se muestra en su pantalla. Les invitamos a explorarlos y a visualizar su contenido. Antes de continuar, acompáñenme a ver el siguiente mensaje. A mí lo que me ayudó muchísimo fue oír las voces. No es porque me guste andar de allá para acá diciendo las cosas de mi vida que a nadie le interesan. Bueno, se procesan específicamente para el objetivo del proyecto, que es pues, evaluar el vínculo que hay entre la biodiversidad y la emergencia de enfermedades. El enfoque también no solo es promover, sino también esta parte de que salgan profesionales en la enseñanza. Valentina se presentó como voluntaria con el general revolucionario de la zona, Ramón Iturbe. Aquí en la comunidad de Bachén está muy difícil la situación del agua. Aprende más. Estas producciones diseñadas para ser transmitidas tanto en canales digitales como análogos incluyen una amplia gama de contenidos para el desarrollo integral de estudiantes y de la ciudadanía, desde problemáticas sociales y acontecimientos históricos hasta temas de género, igualdad, sexualidad y educación. Cada producción ha sido cuidadosamente creada para educar, inspirar y fomentar el pensamiento crítico en nuestra audiencia. Quiero mencionarles que para este seminario
tienen la opción de solicitar una constancia de participación. Solo necesitan acceder al enlace que está disponible en el chat de comentarios. Si aún no tienen una cuenta vigente, les invitamos a registrarse según su perfil y proporcionar sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de público en general para completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargar su constancia inmediatamente. Es importante mencionarles que solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtener su constancia. Hoy nos acompañan como moderador de este seminario Ricardo Bertolt Sala-Alish, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Promotor transdisciplinario de salud mental desde hace más de 20 años de forma independiente y en sociedad civil organizada. Actualmente labora en el área de salud mental comunitaria del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Secosama Sur. Y como especialista contamos con la presencia de Norma Angélica Gómez Ríos, doctoranda en Trabajo Social por la Universidad Pública de Mar del Plata, Argentina. Maestra en Sexualidad con enfoque de género por la Universidad de Estudios de Posgrado, sede Tlaxcala, y licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinadora del programa de fomento a la lectura al rescate de los sueños por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social por la UNAM, integrante del grupo de Teoría Social, Estudios Decoloniales y Pensamiento Crítico con sede en Argentina, así como de la Red de Trabajo Social Intercultural y Descolonial con sede en Colombia. A nombre de la Dirección General Aprende MX, les damos una cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Licenciado Ricardo, ahora sí, le cedo la palabra. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes en este espacio. Norma, antes de comenzar, Norma. Hola, buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todo el público, es muy grato estar aquí y agradezco nuevamente la oportunidad. Buenas tardes y esperemos este programa nos tiene muchas sorpresas. Gracias, Ricardo. Antes de comenzar, acompáñenme a escuchar a Germán Gastelum con el siguiente fragmento de Floriberto Díaz, Comunalidad, energía viva del pensamiento Mije. La tierra, como territorio de nuestro entendimiento, de que cada uno de los elementos de la naturaleza cumple con una función necesaria dentro del todo. Y este concepto de integralidad está presente en todos los demás aspectos de nuestra vida. No es posible separar la atmósfera del suelo, ni este del subsuelo. Es la misma tierra como un espacio totalizador. Es en este territorio donde aprendemos el sentido de la igualdad. Porque los seres humanos no son ni más ni menos respecto de los demás seres vivos. Esto es así, porque la tierra es vida. La diferencia, no la superioridad de las personas, radica esencialmente en su capacidad de pensar y decidir, de ordenar y usar racionalmente lo existente. Cuando los seres humanos entramos en relación con la tierra, lo hacemos de dos formas: a través de los ritos y ceremonias familiares y comunitarias. En tanto madre, esta relación no se establece de una manera separada en sus formas, se da normalmente en un solo momento y espacio, salvo cuando, por ejemplo, se ofrenda a las colindancias comunitarias, en las que la relación es meramente ritual, porque no se establece una posesión mediante el trabajo físico, aunque supone la existencia previa de dicha relación objetiva a nivel familiar.
En la relación sagrada es donde se define también el concepto de la religiosidad mije, tlahuitlotepecan. Dicen los abuelos que la gente nada puede llevarse a la boca si primero no ha ofrendado a la tierra que le proporciona lo que ahora tiene en las manos. Es la relación de la gente con la tierra que nos permite definir el concepto del creador y dador de vida. Es más, es ella la que da explicación al concepto de Trinidad en la comunidad. La Trinidad, como noción para explicarnos el ser y la presencia del creador y dador de vida, tiene dos sentidos, uno horizontal y otro vertical. En el sentido horizontal tenemos lo siguiente. 1. Donde me siento y me paro. 2. En la porción de la tierra que ocupa la comunidad a la que pertenezco para poder ser yo. Y 3. La tierra, como de todos los seres vivos. Acaban de escuchar el texto Comunalidad, energía viva del pensamiento mije, de Floriberto Díaz. Muchas gracias, Germán. Norma, ¿por qué elegiste este texto para el tema de hoy? Bueno, me pareció que es un texto muy, muy importante, principalmente para comprender la visión de las comunidades desde su vida cotidiana. Floriberto Díaz es un comunero, es una persona que labra la tierra, que está en contacto directo con la tierra y que desde ahí va construyendo su todo. Es decir, nos dice, no estamos separados de la naturaleza, no hay alguien por encima de la naturaleza, somos y convivimos con ella. Y convivimos con ella como esta parte dadora también de vida, ¿no? La tierra es una dadora de vida, es una dadora de alimento, es una dadora de la organización también. Y a mí me parece que este pensamiento de Floriberto Díaz sobre el concepto de comunalidad ha sido poco leído, poco escuchado, porque la voz de los grupos indígenas, de los pueblos indígenas, no ha sido autorizada totalmente para poder presentarse. Y creo que este texto y estos extractos del pensamiento de Floriberto Díaz nos van diciendo cómo se va constituyendo la comunalidad. Y al final de este texto me parece que hay algo muy importante. Cuando ellos hablan de la Trinidad, hablan también de una perspectiva dentro del marco de su religiosidad. Y no olvidemos que la religiosidad es parte también de una constante búsqueda por opciones. Y hay un sincretismo que se dio después de la colonia. Sin embargo, en esta visión religiosa también se encuentran muchos elementos de organización y muchos elementos de identidad. No están fuera del lugar. Entonces, el pensamiento de Floriberto Díaz, un compañero y comunero mije, nos va dando cuenta de cómo se mira la realidad, la tierra, la organización comunitaria y la vida entre iguales, que me parece que es algo muy importante. Para comenzar, Norma, veamos las respuestas que nos han compartido de la primera pregunta Mentimeter. Menciona en una frase qué es el tejido social. Muy bien. Parece que ya tenemos respuesta. ¿Qué opinas sobre... Ahí está, el tejido social es el conjunto de relaciones, valores y normas que unen a los individuos en una comunidad, promoviendo la cooperación y el bienestar colectivo. ¿Qué opinas sobre esta respuesta? Bueno, también sería interesante leer como los siguientes puntos porque nos van dando más ideas. Ok. El conjunto de factores que intervienen en la forma en que las personas interactúan con las personas
que lo rodean. Ahí está otra pregunta. Hay otra respuesta. Otra respuesta. Le decimos tejido social al complejo entramado que se crea en torno a los quehaceres comunes de la vida dentro de una comunidad delimitada en tiempo y espacio. Ahí está, esa tercera. Bien. Va la cuarta. La quinta, promover la conciencia y reflexión a través del diálogo, así como pensar en cómo construir una mejor nación con oportunidades para todos. ¿Qué opinas sobre estas respuestas, Norma? Me parece que son respuestas que las personas van construyendo exactamente desde su vida cotidiana. Y creo que en esta lógica del tejido social me gustan mucho las respuestas porque las personas se sienten parte de ese tejido social, saben que ellas mismas forman parte de ese tejido social. La otra parte que me parece muy interesante es cómo pensar un tejido social dentro de nuestra propia nación, cómo reconstruirlo, cómo pensarnos de manera integral y cómo pensarnos sin ese rompimiento, ¿no? Entonces creo que el tejido social, como lo van mostrando, ¿no? Estos grupos indígenas, estos pueblos indígenas, van generando esa identidad consigo mismos como parte de la sociedad. No estamos fuera, no somos externos, formamos parte y también podemos constituir y formamos parte de la solución, de muchas soluciones que se han ido construyendo también. Es decir, esta identidad que hay donde hay tejido social todavía en los pueblos originarios, nos da gusto leer en estas respuestas que hay capacidad de asumirnos de la población, quienes nos escuchan, quienes nos miran, puedan asumirse parte del tejido social. Sí. Veamos tu presentación, ¿te parece, Normita? Muchísimas gracias, claro, con mucho gusto. Bueno, en la presentación uno de los primeros puntos que tenemos es justamente ver que el tejido social es una forma de bordar, ¿no? El tejido social también nos representa una gran diversidad de colores y el tejido social también nos va representando formas diferentes de mirar esa realidad. En el tejido social que bordan nuestros indígenas, justamente vamos dándonos cuenta de que bordan lo que ven, bordan lo que viven. Entonces bordan flores, bordan pájaros, bordan también paisajes. Y me parece que esa forma de ir tejiendo, de ir hilando, es una forma justamente de ir reconstruyendo esta parte y reconociendo el tejido social. La presentación tiene algunos ejes en los que nos vamos a ir fundamentando principalmente qué es el tejido social, qué significa la comunalidad en el tejido social, también cómo se reconstruye el tejido social y la lectura para reconstruir el tejido social es una fuente también de reconstrucción y finalmente las reflexiones. Estos ejes de presentación van unidos uno con el otro. Entonces, el primer punto que queremos abordar justamente es ¿qué es el tejido social? Bueno, también son figuras, colores, bordados, hilos. Son formas de identificarnos, son hilos que se van reuniendo para formar algo y eso donde se representa la cultura y la identidad. En esta lógica del bordado, del tejido, es como se van representando nuestras sociedades o las diversas sociedades. En esta lógica de qué es el tejido social, también encontramos que en el tejido social se habla cuando está unido, cuando se representa, ¿no? Desde lo comunitario. Cuando hablamos de tejido social no lo pensamos diverso, separado, sino más bien junto, ¿no? Lo pensamos unido. También hay formas diversas de construir hilos, que son hilos a veces invisibles, otros hilos se van tejiendo gruesos, otros muy delgados, como las relaciones sociales, y las historias que se entretejen, trenzan, construyen lo social, con varios componentes. A mí me gusta mucho mencionar los componentes de este tejido social, porque los encontramos cotidianamente y a veces no los identificamos, a veces no los reconocemos. Entonces, por ejemplo, el comunitario, ¿no? Está también la solidaridad, está la cultura, está la identidad, está la participación y está todo lo que se construye de manera colectiva. Y a mí me parece que esta es una gran riqueza de los pueblos originarios, es una gran riqueza prehispánica, precolonial,
que me parece que es muy importante recuperarlo. Entonces, dentro del campo de lo que nos gusta hacer en el diálogo, en la charla, en la plática, ¿no? Es justamente compartir historias, encontrarnos a través de esas historias y encontrarnos a través de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque tiene también un gran significado en su construcción. Y por otro lado, todas las personas formamos parte, como decía al principio, cuando leyó Germán este extracto del pensamiento de nuestro compañero Mije, todos formamos parte del tejido social. Claro, claro, y de un tejido social que nos rodea en todo momento, incluso aquí. Hay un apartado que es muy importante, que es la comunalidad. Hay algunas palabras que pudieran ser novedosas, ¿no? Por ejemplo, tejido social pudiera ser novedosa, pero comunalidad es una palabra que constituyeron nuestros indígenas. Esa palabra no se conocía fuera de México. Por eso es importante recuperar la voz de Floriberto, por ejemplo, y él plantea que el tejido social son principios y verdades universales desde cómo la sociedad indígena lo ha construido. Por ejemplo, comunalidad es un término que me viene a la mente esos como reuniones del pueblo, esas asambleas comunitarias donde todo el mundo vota y parejo todos se ponen de acuerdo y dicen, ok, tienes esta diferencia, pero al final todos dicen, lo vamos a solucionar. Es muy interesante el ejemplo que planteas, porque justamente ese es un ejercicio de comunalidad, ¿no? El ejercicio de comunalidad aquí es ponerse de acuerdo. Y justamente en el concepto de Floriberto Díaz nos dice que es una entrada donde tal vez pueda haber algún opuesto, pero no es una lucha, por ejemplo, dice él, ¿no? La sociedad indígena plantea que hay que entenderse como diferente a la sociedad occidental, pero no como un opuesto a ella. También significa que para entender cada uno de sus elementos hay que tener en cuenta también ciertas nociones. Desde Floriberto dice que lo comunal es una de las nociones. Y también se entiende que, bueno, puede haber una diferencia, no una distancia al pensamiento occidental, y también se dan por entendidas las diferencias entre los mismos miembros de la comunidad. Exacto. Esto que acabas de mencionar es justo lo que él plantea. No somos opuestos, pero sí tenemos que marcar y definirnos a nosotros mismos. El otro elemento también para Floriberto Díaz es que para él tiene 5 elementos la comunalidad, ¿no? El primero es la tierra, el consenso, justamente en asambleas para tomar decisiones, un poco lo que tú estabas comentando, el ejercicio de la autoridad como un servicio gratuito, no como un ejercicio de poder o de abuso de poder, o no como un ejercicio autoritario, donde la autoridad es la máxima, sino es una representación de ellos y no un ejercicio de abuso de poder. También el trabajo colectivo, que le llaman tequio. Claro, ¿no? el famoso tequio. El famoso tequio, que se ha hecho maravillas, ¿no? A través del tequio, realmente. Y los ritos y las ceremonias, un poco para no romper con esta base subjetiva que presenta también la religiosidad, ¿no? Porque existe, ese campo subjetivo está presente. No está fuera, no está desaparecido. La subjetividad existe y existe a través de sus ritos, a través de las ceremonias, a través de lo que ellos van construyendo, ¿no? Los ritos y las ceremonias me encantan porque van más allá del sentido, sentido racional, occidentalizador, que pretende que todo tiene que ser explicado, digamos, por una ciencia. Y el rito es una cosa que no tiene como sentido más que el mismo sentido que le da la gente, el mismo sentido de comunión en torno a algo que además lleva años, si no es que siglos, construyéndose, un ritual, una ceremonia. Eso es precioso, además lo vemos y nos llena. Sí, yo conozco algunos rituales, por ejemplo, que se hacen a través de los
tapetes de acerrín pintado, ¿no? Que nunca es uno igual, que los tapetes siempre están presentes, por ejemplo, en el pueblo de Coyoacán. Y bueno, también Jaime Martínez Luna es un compañero zapoteco, que él también plantea que es desde su perspectiva la comunalidad. Recordemos que estos compañeros van recuperando su vida cotidiana, así van construyendo sus conceptos. Entonces, para él, por ejemplo, nos muestra una manera de pensar. Dice que se origina, aquí hay un posicionamiento muy importante, que se origina en la historia del despojo. Esto él lo manifiesta en la obligada relación que hemos mantenido con los territorios que nos dejó la conquista, justamente en la conquista está recuperando cómo fue, que se perdieron, y la explotación voraz de la tierra, es decir, también es fruto de la resistencia a la historia colonial. Es muy importante porque estos pensamientos se van constituyendo justamente en esta reflexión del coloniaje, ¿no? Y es muy importante definir que la descolonización justamente plantea el separarse y el observar desde dónde está el coloniaje que se instala en los pueblos originarios. En el caso de México hay una gran historia sobre eso. Y también como la reconstrucción de ese concepto, ¿no? Al descolonizarse, justamente cuando nos plantea nuestro compañero Martínez Luna esta percepción de cuándo es el antes y cuándo es el después, él nos dice también que los elementos de la comunalidad es la naturaleza. Él genera sus propias palabras, ¿no? Plantea una palabra que es comunalcracia, ¿no? Comunalcracia, como una relación con la democracia, ajá, ¿no? Pero desde la comunidad. También habla del derecho y la cultura propias, ¿no? Habla también de la tecnología, habla de los elementos de resistencia, habla de la unidad de todos y adecuación, y también la compartencia, que son palabras muy bonitas porque hablan de compartir, de estar en una armonía en donde todo es de todos, todo. Y estas son palabras en español que son, el español está haciendo ahora sí que, no sé si sea apropiado decir que colonizado desde esos pueblos indígenas. Miren, están estas palabras, a ver, en nuestro lenguaje, y se pueden transmitir en el español, que finalmente es el lenguaje que compartimos en toda América Latina, ¿no? Y me encanta, compartencia, unidad de todos, en fin, comunalicracia. Comunalicracia. Y bueno, en esta lógica de estas palabras, muchas de las palabras más que del español vienen de las lenguas originarias. Por ejemplo, del mije, del zapoteco, ¿no? Vienen de estas lenguas que ellos han ido también conociendo e integrándolas, y que van dándole significado a través de su vida comunal. Y bueno, en esta lógica de la presentación justamente de los ejes que tenemos para el análisis y la presentación, pues pensamos en un elemento de reconstrucción que es justamente al rescate de los sueños. Exacto, bien presente lo tengo, Norma, lo hemos trabajado ya como por 5 años, ¿cuánto? Sí, ya, y con muchísimo gusto. 5 años ya. Sí. 5 años que además no pensamos como un programa, para también formar parte de ese tejido social. Formamos parte del tejido social, entonces, Norma. ¿Puedes abundar en qué sentido formamos parte del tejido social, o en qué sentidos? Pues en muchos sentidos, fíjate. Yo creo que cuando decidimos el tema del rescate de los sueños, con la lectura como una fábrica de sueños, mirábamos que los sueños son posibles. Los sueños son posibles. Sí, me acuerdo de ese nombre cuando dijimos, sí, es que los sueños son posibles. Y que muchas personas critican y nos dicen soñadores, ¿no? Y nos dicen, no puedes soñar tanto, eso no se va a realizar. Justamente es a través de los sueños que se logran esas realidades. Estaba viendo la película justo de Gladiador 2,
Y hay una parte en donde hay una impronta en donde dicen no sabemos si realmente se vaya a crear el sueño de la democracia en Roma, ¿no? Porque ya había habido muchos emperadores y una gran autocracia, una gran abuso de poder y pobreza, ¿no? en el pueblo. Entonces, pensar en ese momento, por ejemplo en Roma, pensar cómo se rompió ese tejido social en Roma, ese sueño de democracia, cómo se rompió también el proceso de construcción, y aquí nos tendríamos que hacer preguntas clave, ¿no? Exacto. ¿Qué rompió el tejido social? ¿Cómo, quién, con qué y por qué se rompió el tejido social? Por ejemplo, ¿no? Esas preguntas son muy importantes. En la diapositiva que estábamos viendo a través de los colores y de las personas, vemos que ese tejido social se constituye en colectivo, fíjate. Y todo alrededor son diversas formas de tejido social, ¿no? Puede haber con flores, puede haber con pájaros, puede haber con colores, puede haber con figuras geométricas, puede haber también círculos. Hay una gran diversidad de realidades en la sociedad. ¿Y cómo se rompe esa diversidad, esa riqueza? Justamente en el caso de nuestro compañero Luna, ya va dando antecedentes, ¿no? De cómo se va rompiendo ese tejido social. Y bueno, para la construcción de este análisis del rompimiento del tejido social, necesitamos pensar que desde los pueblos prehispánicos se rompió, justamente con el coloniaje, ¿no? Cuando la colonización llegó a través de la invasión, la destrucción y la violencia. En ese momento se rompió el tejido social. También se rompió a través de la modernidad, cuando se dice, ¿no? que lo que viene de Europa es mejor que lo que tenemos nosotros. Cuando se nos dijo justamente que todo lo que tenemos en América Latina o lo que se llama América Latina y el Caribe. América Latina. Sí, porque ese concepto viene más bien de los grupos afrodescendientes, que también quieren ser incluidos, que también forman parte de ese tejido social. Decíamos, ¿no? El primer continente fue África. La primera sociedad que se instaló aquí fue la sociedad africana. Y todos o sea, tenemos estás diciendo que de la primera sociedad que vino de afuera, porque ya estaba la sociedad indígena o la sociedad las comunidades indígenas. Así es, justamente a partir de esas sociedades encontramos que hay un origen. Y pensarnos despojados de ese origen es pensar despojados de nuestras raíces. Si nosotros nos ponemos a investigar, todos tenemos una raíz africana. Es interesante hasta ponerlo como impronta ahí. Porque ahí fue donde se rompió con la visión de Europa toda la construcción de que éramos diferentes y que éramos peores que ellos. Y eso que se puede decir que el origen de la humanidad o de ser hombre, de ser mujer, nuestro origen común es África, el continente africano, digo, hace miles o millones de años. Así es. Y de pronto pasan los siglos y se crea una Europa, digamos, porque está esto del pensamiento eurocéntrico o occidental. Exacto. Pero también no es necesario, en Europa también hay pueblos originarios. Entonces, pero no fueron precisamente los que llegaron a conquistar. Fíjate que ahí se presenta un análisis muy importante, porque cómo se ha dado el rompimiento del tejido social en todos estos pueblos originarios. Nosotros pensamos en los pueblos de América Latina y el Caribe, pero también hubo pueblos originarios en Norteamérica, hubo pueblos originarios en Europa. Y sin embargo, aquí tenemos que ir pensando en justamente ese rompimiento. ¿A través de qué se dio? Se dio a través de la lengua, se dio a través del vestido. También se dio a través de cómo nos pensamos, ¿no? Nos pensamos organizados, nos pensamos juntos. También la condición de individualidad, ¿no? Eso fue un fomento impresionante de tú fomentas la individualidad y fomentas la separación. Y también en esa separación, la construcción del otro es una construcción de separación, ¿no? De tú eres diferente a mí, entonces yo no te considero
Al contrario, ¿no? Hablo de ti, no me gusta sentarme contigo, no me gusta juntarme contigo, porque eres diferente a mí. Cuando en realidad somos iguales. Ahora, en los pueblos indígenas seguramente había juegos de poder, seguramente había en ocasiones elitismo, sí. Pero ¿qué pasaba? Porque estamos hablando de que incluso así no se rompía con cierto tejido social que después con la conquista sí se rompió. Sí, justamente en esta diapositiva, por ejemplo, vemos que el significado de las palabras va teniendo connotaciones diferentes en las lenguas originarias que dentro del campo del coloniaje o de la visión europeizante, ¿no? Por ejemplo, la palabra individuo, la palabra adiós, no existen en nuestras lenguas originarias y tampoco existe la propiedad privada. Ahí nos hablaba justamente en la primera lectura que hacía Germán, en la tierra es de todos, no nos pertenece a una sola persona. Y también, por ejemplo, un dato muy interesante es la ropa. En la unificación de la ropa se buscó el control. Entonces, cuando llegan los grupos colonizadores, la ropa era o blanca o beige, para todos. O sea, todos los grupos indígenas se colocaron ropa blanca o beige. Desde América Latina y el Caribe, o sea, no solo fue en México. Por ejemplo, esos colores blancos y beige era una forma de organizar a los indígenas y así les identificaban, con ropas que los cubrían todos y que era un solo color, un solo tono. Les retiraron la identidad que tiene que ver con el color. No, y no solo eso, sino algunos con la desnudez, porque por el clima no usaban ropa. Entonces, la ropa fue para cubrirlos porque se venía también una lógica de desprecio al cuerpo o de desprecio a aquello que era diferente y no podían comprender la desnudez de nuestros pueblos. No reconocían su lógica también en la vida cotidiana de sus tradiciones o de su forma de vida por la naturaleza. Sin embargo, en esa lógica de la ropa fue la búsqueda de la obediencia. Es decir, tú eres de este color y así eres indígena y por lo tanto lo que debes es obediencia, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna posibilidad de generar una opinión sobre eso. Y el resultado justamente es la necesidad del control a través de la violencia simbólica, como la ropa, ¿no? Como el lenguaje, como las imágenes, como los ritos. Todo ese cuestionamiento simbólico. Ahora, eso fue en la vida pública que se impuso esa forma de uniformar a la población de los pueblos originarios. Me lo imagino claro en la ciudad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estas personas, estos pueblos originarios se llevaban su traje, su vestido de manta blanca a la casa y en su casa tenían una vida privada donde ya podían ser ellos? ¿En qué sentido ahí en esa casa o en las reuniones que quizás todavía tuvieran comunitarias, lo poco que pudiera ser, qué tanto ahí había oportunidad de mantener un poquito o un poquito más un sentido de identidad colectiva, un sentido de ser en colectividad? Yo creo que había espacios donde se podía ser uno mismo o se podía replicar estas formas de organización dentro del ámbito más íntimo, si queremos así mencionarlo, porque si no, no hubiéramos conocido lo que conocemos ahora, ¿no? Así como, por ejemplo, las imágenes se instalaban atrás de la imagen colonial, se instalaban las imágenes originarias atrás, en los huecos. Atrás de la Virgencita, atrás del santo. Así es, entonces había esas prácticas de construir su propia forma de comprender para que se pudiera continuar. Pero, de mantener sus tradiciones. Sí, de mantener y de fomentar, porque aquí hay un relevo generacional que es importante, ¿no? Entonces... sería momento, Norma, de leer las respuestas a la segunda pregunta de Mentimeter. Genial. Con base en tu experiencia, menciona
En una palabra, un elemento clave para reconstruir el tejido social. Por ahí vemos las respuestas. Aquí respeto, justicia, educación, diálogo, solidaridad, tolerancia, interacción. Estas nubes de palabras nos gustan. Ya hemos platicado, ya te he escuchado decir que te encantan estas nubes. Sí. ¿Qué te parecen estas respuestas? Me gusta mucho esa forma de expresar las respuestas, porque justamente las más amplias, las que se ven más grandes, son las que más se presentan. Entonces, respeto es una palabra muy importante. Faltaría ahí, tal vez, no sé, no la vi, confianza. Confianza. Retomemos tu presentación, ¿qué te parece? ¿Qué tipo de experiencias hemos vivido de reconstrucción del tejido social? ¿Cuáles son las experiencias que hemos vivido? Bueno, yo creo que hay muchas experiencias de reconstrucción de tejido social. Las vemos en las comunidades, las vemos también en ejercicios democráticos, las vemos en las prácticas, ¿no?, cotidianas de unión. En Michoacán, por ejemplo, era el fuego lo que unía a las diversas generaciones para contar sus historias. Y aquí viene una parte muy central que nos trae a este programa, ¿no?, la lectura. ¿Cómo reconstruimos el tejido social, ¿no?, a través de qué lo reconstruimos? Bueno, nosotros lo hemos vivido mucho a través de los clubes de lectura. La lectura como una forma de vínculo con el mundo, de un diálogo con las historias, ¿no?, de las comunidades. Hemos encontrado clubes que han recuperado sus historias a través de reunirse. También como ese acto colectivo, ¿no?, que nos lleva a vincularnos y a conocernos. Y básicamente sobre los principios del club de lectura, la igualdad y la democracia. También pensarnos en una cosmovisión donde todo está unido. Justamente esto que veíamos en la lectura, ¿no?, donde las historias, la naturaleza, los paisajes, los sonidos, los olores, todo está unido, todo se puede compartir en colectivo. Y también estos ámbitos democráticos circulares, donde todos los participantes tienen posibilidad de crear, opinar, cambiar y proponer. Cuando tú encuentras un espacio en donde no importa cuándo llegaste, no importa si es la primera vez o la última, pero que sabes que tienes un espacio donde opinar y dar tu punto de vista, te sientes incluido y creas confianza. ¿Cómo se reconstruye el tejido a través de esta lectura? Ya estamos avanzando un poco, ya nos estás comenzando a explicar, pero luego queda la duda, a ver, ¿qué era o qué es el tejido social? ¿Qué quedamos que era, de acuerdo a lo que expusiste? Y ahora, la lectura, ¿cómo se inserta ahí para eso que estaba medio construido o destruido, comenzar a tejerlo con la lectura como una actividad? Bueno, yo creo que esta pregunta es muy importante, ¿no? Y es, de hecho, sí lo que nos trae aquí. Y bueno, es el punto de la salud mental, ¿no? Cómo el tejido social, que es esta identidad, esta construcción colectiva, cultural también, dentro de un campo humanitario, ¿no?, donde las personas son lo más importante. Y fíjate, aquí no hago una referencia al individuo, porque no lo pensamos como separado, lo pensamos como persona, como alguien integral también, antes de la medicalización o la hospitalización. Pensamos en las personas. No es el padecimiento, es la persona y su historia, lo que va construyéndose. Es la lectura como la imaginación, la creatividad, ¿no? También la solidaridad, los libros que se movilizan a través también del préstamo. Y yo ahí discuto mucho, porque parecería que el libro es una propiedad. Y no, el libro, de veras, yo creo que tiene que ir trazando horizontes, caminos de préstamo, en donde si tú lo prestas, que otro lo preste y que ese camino que recorre el libro sea lo más extenso posible. Entonces, los libros dejan de ser propiedad privada, lo siento.
Sí, hemos compartido esas pláticas también. Los libros son de todos, porque el conocimiento es de todos, al final. Exacto. Hagamos una pausa para escuchar a Germán Gastelum con la lectura del siguiente fragmento. Ubuntu, lecciones de sabiduría africana para vivir mejor, de Munji Ngomame y Desmond Tutu. Un antropólogo estudiaba las costumbres de una tribu en África y al estar siempre rodeado por los niños de la tribu, decidió hacer algo divertido para ellos. Consiguió una buena porción de dulces, les colocó dentro de una canasta decorada y luego dejó el cesto debajo de un árbol. Así llamó a los niños y coordinó un juego que consistía en que cuando él dijera «ya», tenían que correr hasta el árbol y el que primero agarre el cesto sería el ganador y tendría todos los dulces, exclusivamente para él solo. Los niños procedieron a colocarse en fila esperando la señal acordada. Cuando dijo «ya», inmediatamente todos los niños se tomaron de las manos y salieron corriendo juntos en dirección del canasto. Todos llegaron juntos y comenzaron a dividirse los dulces y, sentados en el piso, comieron felices. El antropólogo fue al encuentro con ellos e indignado preguntó, ¿por qué tuvieron que ir todos juntos? Cuando podría haber tenido uno el canasto completo. Fue ahí cuando ellos respondieron, Ubuntu, Ubuntu. Como solo uno de nosotros podría ser feliz si todo el resto estuviera triste. Ubuntu significa yo soy lo que soy por lo que somos todos. Gracias por escucharme con el fragmento Ubuntu, Lecciones de Sabiduría Africana para Vivir Mejor, de Munji Ngomane y Desmond Tutu. Gracias, Germán. Les invitamos a participar con sus dudas y comentarios en el chat de esta transmisión para compartirlos con los especialistas. Les comento que en el grupo de Facebook docentes@aprende.mx podrán compartir experiencias, ideas, así como descargar recursos educativos digitales para complementar su práctica docente. Les invitamos a unirse. El enlace está en pantalla y en el chat de comentarios. No se pierdan la oportunidad de formar parte de esta red educativa de apoyo. Antes de continuar, acompáñenme a ver el siguiente mensaje. Esta campaña busca promover estilos de vida sanos para niñas, niños y adolescentes porque es fundamental comprender la importancia del ejercicio regular, los buenos hábitos alimenticios y la salud mental para un bienestar completo. Retomemos la lectura. Norma, ¿por qué elegiste este texto? Cuéntanos. Bueno, este texto es un texto muy importante dentro del concepto de Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. Y es un ejemplo justamente de la sociedad africana que nos muestra que no hay propiedad privada, que todos es para todos. Y me encanta la frase que mencionan los niños cuando dicen,
¿cómo yo podría ser feliz si alguien no es feliz? Yo creo que si esa filosofía pudiera contagiarse, socialmente podríamos construir más solidaridad, más unión, más procesos colectivos. Entonces me encanta porque además también fue una parte del aprendizaje de Mandela. Mandela lo retoma muchísimo y es su filosofía de trabajo. Cuando él llegó al gobierno decía, yo no llegué al gobierno para construir venganza, ¿no? Él decía, yo llegué al gobierno para construir mi pueblo y para que este pueblo se construya con quienes todos los que vivimos y habitamos en él. Entonces, cuando tú construyes un gobierno, una sociedad en la que se constituye a través de la solidaridad y el bien común y pensarse como uno mismo, y no se piensa en el yo, sino en el nosotros, constituye sociedades más fortalecidas. Y bueno, también el Ubuntu tiene que ver con la felicidad de todos. Nadie puede ser feliz si alguien no come, ¿no? La visión también de la igualdad para todos, y en esta lógica de pensarnos como esa tierra diversa, de diferentes colores, de diferentes formas, y estos pensamientos también organizativos de mandar obedeciendo y de integrar la voz colectiva. Entonces, yo soy porque nosotros somos, es una filosofía muy importante que surgió hace 2 años, en el periodo un poco antes de la pandemia, en trabajo social a nivel internacional, y que fue un lema para todas las organizaciones del mundo, y lo propuso justamente la región de África, el yo soy porque nosotros somos, Ubuntu. En trabajo social, internacional. Así es, en la FITS, en la Federación Internacional de Trabajo Social. Y sigue siendo como el lema, sigue estando presente. Había una frase que estaba antes y esta fue suplantada y llegó para quedarse. Cada año cambia el lema en la organización internacional, sin embargo Ubuntu se quedó y bueno, gratamente también, actualmente la Federación Internacional de Trabajo Social está coordinada por la región de África, que tiene ahora a bien coordinar toda la organización, entonces es un espacio también que se está construyendo y bueno, esta es la importancia de Ubuntu. Volviendo al tema de la lectura, y en el contexto de Ubuntu, yo soy porque todos somos, ahí, ¿por qué es importante leer? Como lo concebimos ahora como clubes de lectura, dentro de la vinculación con el Fondo de Cultura Económica, pensamos en la búsqueda de una narrativa, ¿no? De la narrativa social, justamente. De esa forma en la que vamos construyendo historias, en la que compartimos, en la de reconstruir caminos y encontrar objetivos comunes, también en la creación de espacios de solidaridad, de trabajo conjunto para hacer y resolver problemas comunes también. Entonces, por eso es importante en la comunidad del Club de Lectura. Y bueno, venimos repitiendo constantemente en cualquier momento en el que nos encontramos con ASAMA, Fondo de Cultura Económica, y bueno, ahora de manera muy, muy importante aprende.com, ¿no? Es pensar la lectura como placer, no como una obligación, no como una serie de conocimientos que se suman y se suman, que no se utilizan, ¿no? Sino la lectura del mundo por placer. Eso me parece que es bien importante considerarlo. Y del mundo, porque hay muchas personas que, o sea, la lectura no es algo que haya que imponer a todas las personas, a todos los individuos. Es algo que está ahí, que es importante que a nivel comunitario haya lectura, pero ¿qué es esto de leer el mundo? Hay personas que no se les da o que quizás tienen otros gustos, otras formas de entender y de relacionarse con el mundo, que no son lectura de textos. Ahí tal vez es donde nos puedes explicar un poco más sobre qué es esto de lectura del mundo, que eso sí se nos da a todos o se nos debería dar. Sí, lectura del mundo, estamos pensando como leer lo que vives, ¿no? Y a veces
lo que vives son los temas que tienes enfrente. A veces lees por curiosidad algún tema, ¿no? A mí, por ejemplo, hubo un tiempo en el que me gustó mucho leer todo lo que son autobiografías, ¿no? Leí a Mastretta, ¿no? Leí libros que hablaban de mujeres organizadas a través de la novela, a través de las historias. También me gusta mucho leer a Simone de Beauvoir con sus autobiografías y cómo se ha constituido el pensamiento feminista desde ella. Por ejemplo, aquí traemos 3 autores que son como autores con los que me he ido encontrando, pero que también me han apasionado mucho. Principalmente, bueno, está Edmundo Gorman con La invención de América, justamente con esta construcción de cómo se piensa antes del coloniaje y después del coloniaje. Y bueno, también está Paulo Coelho con El alquimista y otros libros. Para mí Paulo Coelho fue un acompañante de mucho tiempo y leí varios libros de él, principalmente El alquimista. Hay una historia que es muy bonita, que es Verónica, a la orilla del río Piedra me senté y ¿También lloré. es de Paulo Coelho? Sí, sumamente interesante. También de Saramago, ¿no? Saramago lo he leído en diferentes versiones, pero me ha gustado mucho el libro de él, de La caverna, que es altamente recomendable para poder comprender la pandemia que acabamos de pasar y en la cual aparentemente se rompió el tejido social, donde aparentemente también lo reconstruimos a través de la solidaridad, a través de la comunicación. Y bueno, en este caso, Saramago tiene muchos libros. A mí me gusta Saramago porque cuando él escribía un libro, hacía una investigación profunda de los hechos. Entonces, cuando te presentaba alguna historia, algún hecho, Saramago ya lo había leído en los periódicos, ya lo había hecho una investigación y ya solo traía en la novela las historias que él quería contarnos. Entonces, en La caverna hay muchas historias que parecerían novedosas y de un mundo que no existe, cuando en realidad esos paisajes y esos lugares que él está registrando existían y los recuperó a través del periodismo. Por ejemplo, hay otro libro que es sumamente interesante de Saramago, que es El Evangelio según Jesucristo, y que nos va narrando una historia de Jesucristo desde su perspectiva, ¿no? Saramago se había autonombrado durante mucho tiempo como un escéptico. Él se decía escéptico, ¿no? No ateo, escéptico. Escéptico, pero bueno, el escepticismo es una construcción filosófica sumamente interesante para otro tema, pero es una búsqueda también. Entonces, estos autores traen consigo historias que nos van encontrando en el camino de nuestra propia historia. Entonces también, por ejemplo, a uno que es un poco difícil nombrarlo, pero es súper divertido, Ibargüengoitia. Ibargüengoitia habla de las historias de México, pero lo hace de una manera magistral para reírse. Entonces, la historia de la lectura no tiene que ver solo con, por ejemplo, ahora que traíamos temas de pueblos indígenas, con el tema de comunalidad o con el tema de reconstrucción de tejido social, sino con todo aquello que nos atrape en el camino. Por ejemplo, ¿qué me dices? Digo, para nombrar también algún autor que tengo presente ahora, porque vi la película, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esa es también como un retrato de un México que ya se fue, pero quizás todavía ahí sigue, donde por cierto no hay tanta presencia de pueblos originarios. Claro, hay personajes que van y vienen, ¿no? Que hay uno con el que inicia que está cargando un costal, alguna carga, muy representativo, simbólico tal vez, pero quizás ese es un ejemplo de un buen retrato de un pueblo mestizo mexicano de, digamos, hace 100 años, creo que tiene un momento también de hace como 150 años, en donde tal vez ahí hay algo roto, justamente, ¿no? Y es un retrato que pone Juan Rulfo de una sociedad o de una comunalidad que de pronto ya no se encuentra porque hay un cacique, porque hay una imposición, no sé si resultado de la colonia, ¿no? Pero ahí está y hay un intento de la población por establecer lazos, pero también por quedar bien con el personaje que se llama Pedro Páramo, ¿no? Justamente, con el cacique.
Es súper interesante porque cuando veo la película de Pedro Páramo y termino de verla, tengo la impresión de que es una historia que habla de la muerte y de cómo se resignifica la muerte desde estos ámbitos simbólicos. Pero cómo a través de que registras la muerte, también registras la historia de un pueblo, ¿no? Y me recuerda mucho a una frase que habla de los pueblos olvidados. Curiosamente, todos estaban muertos y curiosamente el pueblo estaba vacío. Pero por otro lado, esto que tú dices me llama mucho la atención porque sí, hay un tejido social ahí que se rompió por algo. Y justamente esta lógica del cacique es una lógica colonial. El que se adueña de la tierra, del agua, se adueña de las frutas, se adueña de las mujeres, ¿no? Y que en esa adueñarse resulta que ya no hay nada para todos. Privatiza, justamente. Exactamente, hay un pensamiento de individualización y de privatización sumamente interesante. Sería como para más largo, ¿no? Muchas gracias, Norma, por compartir tus conocimientos sobre el tema. Enrique, te cedo la palabra. Muchas gracias, licenciado Ricardo y maestra Norma. ¿Recuerdan la pregunta del inicio? Elemento clave para reconstruir el tejido social a través de la lectura. Bueno, el inciso A era comunidad. 24% contestó que esa era la respuesta correcta. Diálogo y participación. 57% respondió que esa era la respuesta correcta. Encuentro social, 10%. Y creatividad, 9%. ¿Qué es lo que piensan? Ahora sí que les pido la opinión a nuestro moderador y a nuestra especialista. ¿Qué piensan de estas respuestas? Ok, a ver, ¿cuál fue la respuesta que más recibió? Porque creatividad nada más 9%. Exactamente, la que tuvo más fue diálogo y participación con 57%. Bueno, ¿qué opinamos, Norma? Yo pienso que está bien. Lo que pasa es que todas esas palabras son, de hecho, son parte de, ¿no? Creo que ahí las estuvimos repasando. Sí, justamente. ¿Qué opinas? ¿Diálogo y participación ciudadana? Bueno, me parece que todas las respuestas serán posibles. Sin embargo, cuando planteamos el diálogo y la participación, me parece muy importante, muy importante, porque si no hay diálogo, no hay forma de llegar a acuerdos. Y si no hay participación, no hay forma de transformar las cosas. Y la participación es una responsabilidad personal que se ejerce. No, es una acción, no es un pensamiento. Entonces me gusta mucho porque ambas son acciones, ¿no? Ambas son parte central de la construcción y la reconstrucción del tejido social. A mí me gusta mucho hablar de conversación. Está el término diálogo, pero siempre parece que diálogo necesita llevarnos a algo. Y conversación está simplemente sobrellevarla y quizás este término del devenir, ¿no? Conversar sin ningún propósito, con el único propósito de seguir conversando. La conversación es un propósito en sí mismo. Sí, la conversación me parece que es más bien una práctica de esta forma de comunicarnos en donde se establecen no temas, sino lo que va surgiendo. Y a mí me encanta ese tipo de conversación porque la puedes construir en donde sea. O sea, la construyes en un avión, la construyes en una sala de espera, la construyes en un ámbito laboral, la construyes en el metro, en el metrobús, se puede construir. Y es algo muy sano porque nos conocemos, nos acercamos. Pero el diálogo tiene como una dimensión de ida y vuelta en donde los temas están definidos. Y el diálogo también construye formas de pensar en donde puedes no estar de acuerdo. Por ejemplo, ¿no? Ahí puede haber diálogos desde la diversidad o diálogos desde el no acuerdo. Y ahí es donde hay que ir construyendo los hilos e ir tejiendo, ir trenzando para lograr los acuerdos colectivos. Eso me parece que tiene una estructura mucho más afinada, requiere de un poco más de tiempo y también requiere de poder tejerla y seguir.
Seguimos conversando ahora, Enrique, contigo. Por favor, ¿qué opinas? ¿Qué es lo siguiente? Muchas gracias, sobre todo por sus opiniones, como especialista, Norma, como licenciado Ricardo. Es el momento, ¿no? Esta es la parte que a mí más me gusta, porque es en el momento que los escuchamos a ustedes, que nos han estado viendo a lo largo de este programa. Y es que a lo largo de la transmisión hemos recibido preguntas y comentarios, y así que este es el momento que me encanta. Permítanme leer algunos de ellos. Adrián Santiago comenta: gracias por la información, nos brindan herramientas para nuestro quehacer educativo. Margarita Hernández pregunta: ¿qué obras o libros puedo integrar para preescolar? Y antes de ir con esa pregunta y que nos responda nuestro especialista, Norma Díaz también pregunta: ¿qué tipos de libros o géneros literarios son más efectivos para promover la empatía? ¿Quieren que se los repita? Margarita Hernández: ¿qué obras o libros puedo integrar para preescolar? Y Norma Díaz: ¿qué tipos de libros o géneros literarios son más efectivos para promover la empatía? A ver, Norma, Bueno, yo puedo opinar también con todo gusto. sí, Vamos por a conversar favor. sobre estas dos Bueno, preguntas. estas preguntas surgen en los programas por la relación que tienen con los niños y por el trabajo que se hace desde el preescolar hasta toda la primaria. Y creo que es muy, muy viable el hecho de preguntarlo. Y en esta lógica de reconstrucción del tejido social, justamente en este libro que planteábamos de Ubuntu, hay muchas historias africanas de organización de los niños. Y también hay muchas historias africanas de cómo se organizan, cómo trabajan, qué juegos hacen, ¿no? Entonces, este libro que recomendábamos y que ya Germán de manera también tan talentosa nos ayudó a leer, el Ubuntu, hay otras historias. Algo que hemos encontrado en los niños de preescolar y los niños de primaria, los libros, por ejemplo, que se pueden mover, que se pueden movilizar, que se pueden abrir y cambiar las historias en figuras, son muy efectivos porque se cuentan las historias de diferentes formas. Hay algunos libros que se leen en una dirección y al revés el libro cuenta la misma historia. Esos a mí me han gustado mucho y han sido libros que he utilizado también para el caso de la educación, principalmente de mi hijo. No he trabajado yo directamente con preescolares, aunque trabajé algún tiempo con niños pequeñitos, y lo que me daba cuenta es que las historias, las narraciones de las historias son muy, muy importantes. Y en el caso de estas lecturas para la reconstrucción del tejido social, yo recomiendo esas que van hablando de pueblos, por ejemplo, las historias de los pueblos originarios en el lugar en el que se encuentren, si es Iztapalapa, si es Coyoacán, donde se encuentre la escuela, por ejemplo, yo les recomiendo que vayan a la historia antes de que la escuela se instalara y la historia original del lugar. Eso a los niños les gusta mucho. Yo me acuerdo que en mi primaria me decían que eso había sido un panteón. Y entonces íbamos a las historias de la comunidad y veíamos que había sido una zona donde había habido mucha, que se habían sembrado, por ejemplo, alimentos. Y así reconocemos nuestra prehistoria, nuestra historia previa de la escuela y ayuda. Entonces, yo eso sería lo que recomendaría. Y bueno, no sé. Había otra pregunta sobre la empatía. A ver si puedo también... ¿Cómo lograrla, no? Ajá, ¿cómo lograr empatía? Eso depende muchísimo de nuestra población, de los lectores, de las lectoras, de las personas con las que estamos haciendo ese club, esa reunión, especialmente si decidimos una lectura, ¿no? Si tenemos la opción de esperar para reunir qué lectura, para acordar una lectura. Y ahí, pues sí, hay que escuchar la opinión de las personas y, por supuesto, si son, por ejemplo, jóvenes, encontrar libros donde haya jóvenes. A mí me gusta esta idea que dices de retratar la historia de las comunidades. Creo que somos historia, somos tiempo, entonces algo tiene que estar reflejado. Y si hay una persona, si eres tú, si soy yo el que está como moderando, como coordinando, que sea rica esa experiencia de leer en colectivo, pues levantar las inquietudes y sugerir
de acuerdo a lo que escuchemos. Otra vez es un ejercicio de escucha. Ok, entonces les voy a recomendar 3 lecturas la próxima sesión, por ejemplo. Sí. Empatía. Pensaba un poco en estas lecturas que tiene el Fondo de Cultura Económica, que son libros muy pequeños, claro, cortos, y que son colecciones, se llama colección semilleros, ¿no? Y que esos semilleros van armando historias. Por ejemplo, hay una historia de Elena Poniatowska sobre cómo se construyó, uno de las personas que la visitan, ¿no? Que tiene toda una connotación en esta lectura del universo. Hay uno de Ibargüengoitia, hay otros libros que van narrando historias cortas, ¿no? Hay uno que también está muy bueno, sobre la pinta en la escuela secundaria, y es cortito, para jóvenes que se van de pinta y que quieren saber qué pasa y cómo es la historia. Hay otra historia de un libro que habla sobre las cartas entre los novios, ¿no? Cómo se van construyendo. Y pensaba un poco también, la empatía se da a partir de leer lo que nos interesa. Exacto. Esa es la empatía. Entonces yo he encontrado que en los clubes de lectura que están vinculados a las comunidades, la empatía se da a través de reconocer su historia, y también se da a través de los ejercicios de representar las historias. Entonces, vincular la lectura con el teatro, por ejemplo, la lectura con la poesía o con la música también. Las canciones nos hablan mucho de historias y nos hablan también de formas de ver el mundo. Entonces, eso ha creado empatía, y la mayor empatía es sentirse incluido. Entonces, no importa la edad, no importa si son hombres, mujeres, de dónde son. La intención es construir el club de lectura con quien se acerque. Enrique. Pues seguimos con los comentarios y las preguntas. Avi Alba comenta: en mi escuela se han hecho comunidades de aprendizaje en distintos niveles, donde mis alumnos tenían su tutor de lectura, y gracias a un buen acompañamiento se les logró fomentar el hábito de leer, lo que resultó muy positivo para el trabajo en conjunto. Qué bonito comentario nos comparte Avi Alba. Y vamos con las 2 preguntas. Pongan mucha atención. Sofía Pérez pregunta: ¿cómo pueden las bibliotecas ser un espacio clave en la reconstrucción del tejido social? Y Carlos Sánchez pregunta: ¿qué iniciativas de lectura comunitaria han demostrado ser exitosas en este sentido? ¿Qué piensan ustedes, Ricardo y Norma? Bibliotecas son un gran espacio para todo tipo de actividades, ¿no, Norma? No nada más la lectura. Claro, todo gira en torno a los libros, pero los libros son finalmente historia y son presencia de la cultura. Y en ese sentido, hacemos presente ahí la cultura de nuestra comunalidad. Sí, bueno, ¿qué experiencias hemos tenido que hayan sido así muy, muy importantes? La lectura en comunidades donde a veces no hay, no sé, a veces lo hacen en los campos, ¿no? En los prados. Se reúnen en un lugar en donde se puedan leer, y ahí lo hacen y encuentran ese espacio donde las personas los ven leer, y entonces ahí se suman. Hay otros clubes de lectura, otros espacios de lectura que se hacen en espacios cerrados, y en esos espacios se tienen los libros, se hace un espacio especial, se hace una presentación y la gente se reúne. Esos espacios también han dado muy buen resultado. Lo que yo entiendo de las bibliotecas es como un proceso de crecimiento de los clubes de lectura. A veces los clubes de lectura son un pequeño lugar, luego se requiere más espacio, ya se tienen estanterías, luego de las estanterías se pide, por ejemplo, donaciones a organizaciones, a empresas, a librerías también, y se van juntando más libros. Entonces ya se reúnen en la biblioteca de la zona, que puede ser la biblioteca de la escuela o la biblioteca de la comunidad. Y ahí encontramos que se abre el club de lectura y se tienen los libros a la mano. Hay algunas historias en donde a los niños, cuando van leyendo lo que les interesa, si tienen los libros de un préstamo fácil, se acercan. No hay que complicárselos. Entonces, algo que encontramos es que el préstamo de libros, hay libros que son viajeros. O sea, esos libros que vas a prestar y que pueden no regresar. Y hay libros que prestas y regresan y se le presta a otra persona. Esos son ejercicios que hemos encontrado que han dado como fruto los clubes de lectura. Y también
para el ejercicio de la maestra, para el ejercicio de los compañeros que están iniciando, que quieren fortalecer lo que ya han creado, hay que establecer un espacio, el que sea, donde la gente se encuentre, definir qué quieren leer y dar un día y un tiempo para eso. Y que todos sepan que el club de lectura de la escuela Prensa Pemex de la Gustavo Madero se reúne todos los jueves a tal hora. Y que de ahí se amplíe, porque a veces se forma con los niños, se puede formar con los maestros, se puede formar con los padres de familia o por edades. Entonces, eso es muy importante, definir cómo quiere trabajar el club y dejarlo que crezca. Dejarlo que crezca. Y también quería platicar de Norma, existen los clubes de lectura y hay otras formas de fomentar la lectura, digamos, en colectividad. En el Secosama Sur, que es donde estoy yo arriba, que es a 200 metros sobre periférico, ¿no? Arribita de donde estás tú, acabamos de poner, ya te he contado, ya lo viste, Sí, claro. un librero con 200 libros en la sala de espera del 7º piso. Y entonces ha sido una experiencia para mí muy grata, porque vengo haciendo lo de los libros también desde hace 3 o 4 años. 20 años afuera, desde antes de que lo hiciéramos, ¿no? Tú y yo juntos. Y entonces ahí ordenar los libros me encanta. Sí. Ordenarlos en 5, 6, no más temas, yo fascinado. Y luego explicárselos cuando llego al trabajo a las 9 de la mañana, subir al 7º piso, tengo que pasar por la sala de espera, donde quizás hay 5, quizás hay 20 personas, y explicarles, a ver, les vengo a mostrar este proyecto de salud mental comunitaria, justamente, que es el Libro Club. Ya no es un club de lectura. Sí. Y fíjate que hoy, a la salida, cuando ya venía para acá, Norma, me alcanza, lleva mucha prisa por agarrar mi bicicleta, irme al metro, ¿no? Y me alcanza una terapeuta clínica que da atención clínica ahí a los pacientes en el 5º piso, y me dice: Ricardo, mira, es que antes de que te vayas te quería mostrar estos 2 libros. Esta es verdadera historia. Este es el que me prestaste hace un mes. Disculpa, no me importa con que lo leas, como tú dices, los libros navegan. Y mira lo que encontré. Ayer, me dice, fuimos a una de las bibliotecas del fondo, a una de las librerías, ¿no? De las librerías del fondo. Y me dice: este es para el club, un donativo. Te lo doy yo, pero lo dona el autor del libro. Qué bueno. Y es un niño de 6 años. Ahorita ya tiene 12, pero lo escribió cuando tenía 6 años y lo pudo publicar porque se le facilitó. Su papá es escritor, es lector. Y entonces digo, pero gracias. Y yo digo, ay, joven, me gustaría invitarla a pasar ahí a ver más los libros, pero ya me tengo que ir, fíjese que vengo a este evento, a la Aprende. Pero así, eso es una especie también es otra variedad de lectura en colectivo, con pacientes y con trabajadores que contribuyen a aumentar el acervo, a enriquecerlo. Claro, claro. Enrique. Vamos por el último comentario y las últimas 2 preguntas. Nancy Martínez comenta: el fomento de la lectura es un tema que debe convertirse en una perspectiva visionaria en todos los ámbitos. Y creo que por ahí va ese ejemplo, ¿no?, de Ricardo. Y Liz Martínez pregunta: ¿cómo puede la lectura facilitar el diálogo entre diferentes grupos sociales? Y Carla Martínez pregunta: ¿qué papel juegan los clubes de lectura en la creación de lazos comunitarios? ¿Qué piensan? Okay. Bueno, fomentan el encuentro. Es muy importante. Es crear un espacio fuera del ámbito, aun cuando es en el ámbito laboral, aun cuando es en el ámbito comunitario, en las colonias, aun cuando es en el ámbito escolar, crean un espacio fuera de todos esos espacios único, en donde se va construyendo confianza, solidaridad, comunicación. Entonces, son espacios de beneficio colectivo y que no se quieren dejar, porque ahí es como si rezarse es un poco todo el trabajo que hace fuera. Entonces son espacios que reúnen. La otra parte que es muy importante es que se cuentan esas historias y la confianza se fortalece.
No somos personas que leen un libro, somos personas que nos reunimos para compartir lo que leemos. Y en esas lecturas nos encontramos. A veces coincidimos con los autores, a veces se suma, yo planteo un autor, la otra persona plantea otra, y en esa construcción nos encontramos que somos diversos y somos también comunes en el sentido de reunirnos. Pienso en esta parte de los sueños, y si pienso en una escuela, pienso en una biblioteca. ¿Cómo dentro de las escuelas podemos encontrar espacios donde los niños se sienten a leer? En una biblioteca donde les espere un espacio agradable, donde haya también cierta autonomía, donde se sienten y puedan ellos llegar a tomar un libro y leerlo, o a compartir la lectura entre todos ellos en la hora de recreo o en un horario que se dé para la lectura. Yo pensaría que ese sueño es posible. Las escuelas tienen muchos libros, las escuelas tienen mucho aporte de lecturas, y que pueden traer cada uno su propio libro y desde ahí compartirlo. Se han hecho también, aparte de lo que decía Ricardo, que me parece súper bonito, que es el Libro Club, también se han hecho juegos para juntar libros de toda la comunidad. Se invita a los tíos, a los primos, a los hermanos a que donen libros, y se hace toda una colección de libros, una recolección de libros como una forma de escalera. Entonces, todas esas prácticas suman. Y sí hay ejercicios de reconstrucción de tejido social, no solo en las ciudades, sino también en los municipios, en los estados de la República, donde probablemente haya una sola escuela. Entonces, es posible. Y contestando a qué hacer cuando hay, por ejemplo, confrontación, cuando hay conflictos, ¿en qué sentido puede servir a fortalecer ahí el tejido social? Una lectura en colectivo o un conjunto de lecturas. En las lecturas hay conflictos, justo de eso se tratan, leer ficción y quizás, partiendo del mundo real, leer historia, leer biografía, que te gusta mucho la biografía. Sí. Norma, ¿cómo se llama la autora que más te gusta? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Entonces, son personajes de la vida real o ficticios que viven del conflicto. Su historia está hecha de conflicto. Y cómo superan o cómo se modifica, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el conflicto, puede ser un ejemplo para que quien lo lee, y más si es un grupo de personas, pueda también imaginar y incorporar a su vida real la posibilidad de imaginar soluciones y de incluso de imaginarse viviendo en situaciones que tienen conflicto, pero que es parte de la vida misma. Cierto. Muchas de esas veces es bajar de esa ficción o de esa posible realidad a la nuestra, ¿no? Al lector, ¿no? Y intentar entrar en esa empatía o encontrar esa empatía con a quien estamos leyendo. Claro. Exacto. Muchas gracias, maestra Norma, licenciado Ricardo, por habernos acompañado, pero sobre todo por su valiosa participación. Reconocemos cómo la lectura puede ser una herramienta para la reconstrucción del tejido social, promoviendo la empatía, la comunicación y la solidaridad en nuestras comunidades. ¿Qué tal les pareció la plataforma Nueva Escuela Mexicana Digital? En este espacio contamos con más recursos educativos dirigidos a estudiantes de educación básica y media superior alineados al plan y los programas de estudio. Esta plataforma facilita el acceso, uso permanente, así como la portabilidad de los materiales. Pueden acceder a ellos a través del enlace nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. Si ya tienen una cuenta activa, no es necesario crear otra. No olviden que pueden solicitar una constancia de participación de este seminario. Entren al enlace que aparece en el chat de comentarios. Si aún no tienen una cuenta, regístrense con su perfil y proporcionen sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de público en general para completar este proceso.
Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargar su constancia inmediatamente. Es importante mencionarles que solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtenerla. Revisen que sus datos estén correctamente escritos. Para finalizar este seminario, ¿nos pueden compartir un mensaje a modo de conclusión, maestra Norma, licenciado Ricardo? Sí, bueno, pues... Norma, por favor. En forma de agradecimiento por la invitación, por el espacio que han construido y por lo importante que es este tema de la lectura, la salud mental y también la vinculación comunitaria al tejido social. Considero que ha sido un gran espacio y reconozco el trabajo que hacen las maestras, los docentes, las docentes en las escuelas. Y como es muy importante reconocer que las escuelas, la educación, la formación de estos niños, niñas, es un espacio en donde necesitan encontrar afecto, solidaridad, comunicación y también un gran espacio donde ser escuchados. Las escuelas se tornan en un espacio de construcción colectiva de comunidad donde les niños, las niñeces y las juventudes están esperando ser escuchadas, ser vistas. Y bueno, es un gran programa que se está construyendo con Aprende MX, con ASAMA y Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias a Enrique, muchas gracias también a mi compañero Ricardo, a Germán y a todos los que han hecho posible nuestra estancia y pues les deseo una muy buena tarde y sigamos leyendo por placer. Por mi parte, yo creo que a manera de conclusión lo que quiero es hablar de la imaginación. La lectura abre la imaginación, leer el mundo, no solo los libros, es imaginar, es imaginarnos, imaginarlo, y solo podemos recuperar nuestra identidad como colectividades, como comunidades, como redes de apoyo, si ampliamos la imaginación al límite, sin temor, sin miedos, para incluir todas las posibilidades y escoger los caminos en común, en colectivo, que pues más imaginativos, más ricos y para pasarla bien. De eso se trata. Con estas conclusiones puntuales damos por terminado este programa, pero sin antes agradecer a la presencia del licenciado Ricardo Berthold Sala Alish y la maestra Norma Angélica Gómez Ríos en esta serie. Leamos un libro, ¿cómo influye en la salud mental? Las y los esperamos en la siguiente transmisión con el tema La influencia de los libros en el manejo de las emociones. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Gracias también al personal técnico académico de producción y a quienes realizaron la interpretación de lengua de señas mexicana por hacer posible este seminario virtual. Soy Enrique Rodal. Nos vemos muy pronto.